Hola, buenos días. Vamos a ver hoy una empresa industrial que está a un precio muy bueno en este momento. Es Vidrala, una empresa que se dedica a fabricar envases de vidrio. Vidrala dice que ellos se dedican a transportar aire y esta expresión me parece muy buena para entender rápidamente el negocio de Vidrala. Porque una de las principales barreras de entrada de este negocio es que el transporte es muy caro. Pensad que se transportan más fácilmente, por ejemplo, piezas de metal del tamaño de botellas de vidrio que botellas de vidrio. Y además de eso, las botellas de vidrio se transportan vacías, así que ocupan demasiado sitio para el valor que tienen. Porque cuando compramos algo, lo que más vale es el contenido de la botella, que al transportarla va vacía, no el cristal. Por eso las fábricas de envases de vidrio dan servicio a sus alrededores y es muy difícil que tengan competencia de fábricas que estén en países lejanos. Vidrala hace botellas para zumos, vino, mermeladas, aceite, vinagre y muchas más cosas. Lógicamente, sus clientes son empresas de alimentación que fabrican todas estas cosas. Una de las principales ventajas que tiene Vidrala es que tiene tecnologías propias muy buenas, como por ejemplo un sistema para medir el volumen de las botellas sin usar agua, por poneros un ejemplo. Esto lo que hace es que sus productos tengan una relación calidad-precio muy buena y esa es una de sus principales barreras de entrada. Aquí podéis ver las fábricas que tiene Vidrala y los países en los que están: España, Portugal, Reino Unido e Italia. En este negocio es bueno que las fábricas estén en países contiguos, porque eso produce sinergias y mejora las barreras de entrada. En esto es parecido al negocio del embotellamiento, como os expliqué en este vídeo sobre Coca-Cola European Partners que dice que os dejo por aquí. Por este motivo, es más probable que Vidrala compre una empresa en Francia o Alemania, por ejemplo, que en Asia o Latinoamérica. Tampoco es que sea imposible que compre una empresa en un país lejano si se le presenta una oportunidad muy buena, pero es más probable que compre empresas en países cercanos a donde ya está. Vidrala es una empresa muy bien gestionada que lo ha hecho muy bien en el pasado. Mirad este gráfico de Vidrala de largo plazo. Os he señalado la crisis de 2007 con ese círculo. Y viendo este gráfico de Vidrala, no parece que en aquel momento hubiese una gran crisis, porque es un círculo pequeño con una caída pequeña y desde entonces ha subido mucho. Y esto es así porque Vidrala lo ha hecho especialmente bien en estos años tan difíciles para la economía en general. Una cosa que le ha permitido crecer mucho a Vidrala es que hizo varias compras importantes para su tamaño y las integró muy bien desde el primer momento. Por ejemplo, en 2015 compró la empresa del Reino Unido Encirc y en 2017 la empresa portuguesa Santos Barosa. Y estas compras las integró muy bien desde el primer momento, compensando rápidamente los costes iniciales que tienen todas las compras. Como sabéis, siempre os digo que es normal que cuando una empresa hace una compra importante, al principio tenga unos costes iniciales y durante 2 o 3 años le baje un poco la rentabilidad hasta que a partir de ahí empiece a subirle. El caso de Vidrala ha sido especial porque integró muy bien estas compras desde el primer momento. En 2006 tuvo un beneficio por acción de 1,35 euros y pagó un dividendo de 0,48 euros, incluyendo también la prima de asistencia a la Junta. Vidrala suele pagar todos los años unos pocos céntimos como prima de asistencia a la Junta. Y para cobrar esta prima en Vidrala y en todas las empresas que lo hacen, no hace falta ir presencialmente a la Junta. Basta con votar por internet o delegar el voto en el broker. En 2020 el beneficio por acción de Vidrala fue de 5,61 euros y el dividendo de 1,20 euros, incluyendo 4 céntimos de prima de asistencia a la Junta. Es decir, de 2006 a 2020 el beneficio por acción se ha multiplicado por 4 veces y el dividendo por 2,5. Los dos han subido mucho, pero ha subido más el beneficio por acción que el dividendo. ¿Y esto qué significa? Esto significa que Vidrala ha bajado algo su payout para reducir más rápido la deuda que contrajo con estas compras, las de Encirc, Santos Barosa y otras. Aquí veis que de 2017 a 2021 el ratio de deuda neta EBITDA ha bajado de 2,5 veces a 0,4 y la deuda ha bajado un 80%. Las empresas no suelen reducir la deuda de una forma tan rápida como esta. Vidrala lo ha hecho principalmente por dos cosas. Una es que su negocio ha ido bien y ha integrado muy bien estas compras, y la otra es que ha pagado pocos dividendos, bajando el payout para reducir más rápido la deuda. En los últimos años su payout ha estado alrededor del 25%. Tan válido es reducir la deuda muy rápida con un payout bajo, como ha hecho Vidrala, o reducirla más lentamente con un payout más alto, es decir, pagando más dividendos. Las dos opciones son válidas y una empresa no está mejor gestionada o peor simplemente por elegir una de estas dos opciones o la otra. Vidrala está muy bien gestionada, pero si hubiese elegido tener un payout más alto y reducir más lentamente su deuda, estaría exactamente igual de bien gestionada. En 2021 Vidrala ya empieza a notar la subida de las materias primas y de la energía, la subida de la inflación que todos conocemos. Tened en cuenta que Vidrala consume mucha energía en los hornos de fabricación del vidrio.
Y por eso en 2021 ya gana un poco menos que en 2020. En 2021 su beneficio por acción es de 4,86 euros, el 13% menos que en 2021. O sea, el 13% menos que en 2020, quiero decir. Lo normal es que las empresas industriales noten esta subida de las materias primas y de la energía, y casi todas a lo largo del mundo la están notando. Por eso en el vídeo de Air Liquide os comentaba que es tan interesante y tan excepcional que Air Liquide tenga sus precios de venta indexados a los precios de las materias primas y de la energía, porque eso le da mucha estabilidad a Air Liquide y no es algo habitual. Os dejo por aquí el enlace a ese vídeo de Air Liquide. Y en 2022 estos problemas se están agravando para Vidrala, como pasa con muchas otras empresas industriales del mundo. Aquí veis que en el primer semestre de 2022 ha subido sus ventas un 22% porque ha conseguido subir los precios en gran parte. Pero no ha sido suficiente porque los costes han subido más y por eso la EBITDA cae el 25% y el beneficio por acción cae el 31%. ¿Y qué va a pasar con los beneficios de Vidrala en el futuro? Que es lo importante. 2022 va a ser un mal año. Ya es casi seguro que va a ser peor que 2021, aunque en lo que queda del año mejorase mucho el tema de la inflación. Pero lo más probable es que Vidrala siga subiendo sus precios y que la inflación reduzca un poco su crecimiento en los próximos meses. Y si esto pasa, en 2023 Vidrala tendrá unos beneficios similares a los de 2020, que es su mejor año hasta ahora. Si se da este escenario, entre 60 y 65 euros creo que es muy buena compra y debería ser el suelo de esta caída. Con los datos de 2020, en 60 a 65 euros el PER de Vidrala es de 11 veces, que está muy bien para una empresa que tiene el crecimiento que tenía Vidrala hasta que llegaron estos problemas con la inflación. La rentabilidad por dividendo es baja, del 2%, porque el payout es bajo, como ya os he dicho. Lo lógico es que Vidrala vaya subiendo su payout porque su deuda ya es muy baja. Aunque veis que en el segundo trimestre de 2022 el ratio deuda neta EBITDA ha subido a 0,9 veces. Por estos problemas de la inflación que han hecho que suba un poco la deuda y baje el EBITDA. Pero es una deuda baja y cuando se normalice la situación, Vidrala está muy cerca de llevar su deuda a cero. El caso es que en los próximos años lo lógico es que vaya subiendo el payout y vaya dando una rentabilidad por dividendo mayor. ¿Y qué pasa si la inflación no se reduce en los próximos meses y sigue siendo alta mucho más tiempo y Vidrala no consigue mejorar sus márgenes, o sea, volverlos a su situación normal? Pues en un escenario malo creo que podría caer a la zona de los 40 o 50 euros más o menos. Ahora mismo nadie puede saber cuándo empezará a reducirse el crecimiento de la inflación. Lo que yo haría es hacer ahora una compra de Vidrala, porque este precio de 60 a 65 euros me parece muy bueno, incluso aunque los problemas se agraven y caiga un poco más y caiga algo más la cotización. Y si los problemas se agravan y cae más la cotización, entonces haremos otra compra a esos precios más bajos. Pero lo que pasa es que 60 a 65 euros ya es un precio muy bueno y que podría ser el suelo. Si supiésemos cuáles son los mínimos de las caídas, pues os digo lo de siempre, que no compraríamos ni una sola acción ni invertiríamos a largo plazo, porque con opciones y futuros ganaríamos mucho más dinero y mucho más rápidamente. Entonces, como eso no lo sabemos, tenemos que ir haciendo compras a medida que la cotización va cayendo. Y en un escenario normal, los 60 a 65 euros podría ser el suelo de esta caída. Pensando a más largo plazo, quiero comentaros un tema que me parece muy interesante, es el tema del embotellamiento. Hace relativamente poco, Vidrala ha empezado a dar el servicio de embotellamiento a sus clientes, de forma que en lugar de transportar aire, como les decía al principio, ahora transporta botellas y envases llenos. Esto le mejora los márgenes de beneficios y las barreras de entrada. De momento esto es un negocio pequeño para Vidrala, pero creo que va a ir a más, y eso puede llegar a suponer un salto de calidad importante en el negocio de Vidrala y en sus beneficios, y en sus dividendos, claro. Por eso tenemos que seguir mucho cómo va el tema del embotellamiento en Vidrala, porque puede suponer un salto de calidad muy importante que le haga ganar mucho más dinero y pagar mucho más dividendos. Si me ayudáis compartiendo este vídeo, dándole al me gusta y todo lo demás, os lo agradezco mucho y yo me despido ya hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram.